Muy buenos días, queridos amigos y hermanos de todo el mundo. En esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado, queremos estudiar la palabra de Dios en un tema que no es muy tradicional, y allí vamos a destacar algunas cosas que nos llevan a la reflexión, y especialmente si es la suerte de nosotros por la decisión equivocada que hayamos tomado en la vida. Vamos a pedir a Dios que Él nos guíe en la oración, en el estudio, y que nos permita comprender su palabra. Querido Dios, en esta mañana te damos muchas gracias porque nos has levantado, nos has manifestado tu amor y también tu misericordia. Y queremos en esta mañana que vamos a escudriñar tu santa y buena palabra, pedir que tú nos des la sabiduría necesaria para poder comprender qué nos quieres decir en esta mañana. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana queremos estudiar sobre algunos epitafios. ¿Qué cosa son epitafios? Bueno, para los que no saben qué es un epitafio, son aquellos pensamientos que se le coloca en una lápida o en un lugar determinado a una persona que de alguna manera hizo algo extraordinario o hizo algo no aceptable para o por la sociedad. Y para ello, entonces, queremos leer el primer texto de la Biblia que aparece en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 4 y el versículo 8. El texto bíblico nos dice: pero Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo, y cuando estuvieron en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Es triste y no vamos a profundizar en la historia de lo que condujo a Caín darle muerte a su hermano Abel, porque solamente queremos es tener el epitafio de Caín, el epitafio que le colocarían en la tumba el día de su muerte. ¿Y qué fue lo que hizo? Caín mató a su hermano Abel. Entonces, el epitafio que Caín llevaría en su lápida, en su tumba, es Caín el fratricida. Fratricida porque mató a su hermano. Tristemente, ese será para el día de la resurrección el epitafio que se leerá en la tumba de Caín. Caín
el fratricida porque mató a su hermano. Hoy hay cientos de personas que están muriendo víctimas de su hermano. Tal vez no mueren como murió Caín, pero hay un arma mucho más poderosa conocida como la lengua, y con la lengua estamos matando, y tal vez no se coloque en nuestra tumba el día de nuestra muerte el fratricida porque mató a su hermana, a su hermano, a su amigo o a su amiga. Pero quiero que reflexiones en el epitafio de Caín y que ese no sea tu epitafio ni sea mi epitafio. El segundo relato que vamos a encontrar aparece en el mismo libro de Génesis, esta vez en el capítulo 25 y el versículo 36. Ahí hay una experiencia diferente. La vamos a leer y dice de la siguiente manera. Veinticinco 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Cuál sería el epitafio que se le colocaría a Esaú? Aquel hombre que no valoró, que no apreció, que no estimó la primogenitura. Aquel hombre que cambió su primogenitura por un plato de lentejas. El epitafio que le colocaríamos en la tumba de este gran hombre que tuvo la oportunidad de ser uno de los grandes del pasado es Esaú el profano, porque cambió la primogenitura. En el libro de Génesis, en el capítulo 12 y el versículo 16 y 17, y por causa de ella Faraón trató bien a Abraham y le regaló ovejas y vacas, asnos, siervos, criados, asnas y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sara, esposa de Abraham. Eso es lo que sucede cuando queremos utilizar mal lo que le pertenece a una persona X, en este caso Abraham. Y a Saúl se le conoció como el profano. Cuando nosotros leemos en Primera de Reyes, en el capítulo 14 y en el versículo 16,
Reyes, Primera de Reyes, en el capítulo 14 y el versículo 16, nos dice así: y entregará a Israel por los pecados que Jeroboam cometió e hizo cometer o hizo pecar a Israel. ¿Cuál sería el epitafio que le colocaríamos a Jeroboam? En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 14 y el versículo 24, nos dice: hizo lo malo en los ojos del Señor y no se apartó de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Fácilmente podríamos ponerle el siguiente epitafio a Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Mi hermano y mi hermana, como Jeroboam, nosotros a veces cometemos el mismo pecado. ¿Cuántas veces nuestra influencia ha afectado negativa o positivamente a una persona? El que hizo pecar a Israel y no se apartó de su pecado. Y nosotros igualmente vivimos en este mundo donde podemos ser utilizados para el bien o podemos ser utilizados para el mal. Luego que vimos ese caso, vamos al Nuevo Testamento y cuando leemos el libro de Lucas, capítulo 22, el versículo 47, y el versículo 48 nos dicen de la siguiente manera: mientras Jesús aún estaba hablando, llegó una turba, el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos y se acercó a Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso vendes o entregas al Hijo del Hombre? Judas es el típico personaje que en la actualidad maneja una dualidad de amigos. Mientras está contigo es tu gran amigo, pero cuando estás a la espalda de él, eres su enemigo. Y Judas murió, y el epitafio que se le colocó en la tumba de Judas se llama Judas el traidor. El traidor porque traicionó a su amigo Jesús, porque él pensaba que el Señor Jesús
podía librarse de esa turba enfurecida. Así que él pensó, bueno, me gano estas 30 monedas de plata fácilmente. Sin embargo, por no estar estudiando las profecías, los eventos proféticos, no se daba cuenta que el día y la hora había llegado. Judas, el traidor, ¿y cuántas personas son amigas nuestras? Y de repente ese amigo nuestro, ese amigo cercano, fue nuestro traidor. Fue aquel hombre que habló una falsedad de nosotros. Aquel hombre que nos destruyó nuestra reputación. Aquel hombre que destruyó nuestro futuro con una mentira. El día que muera se colocará en su tumba el, el traidor porque traicionó a su amigo, traicionó a su hermano. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, nos dice, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia y Tito a Dalmacia. Demas se ha ido al mundo. Y el epitafio que le cabe a Demas es Demas el mundano. Cuando nosotros nos vamos al mundo, nos manchamos nuevamente en el mundo, dejamos las cosas de Dios y retornamos al mundo pecaminoso. Tristemente, la Biblia habla que el día de nuestra muerte se colocará el epitafio que diga, aquí yace fulano de tal, el mundano. Muchos que fueron adventistas del séptimo día recibirán este epitafio en sus tumbas. En el libro de Números 14:30 encontramos otro epitafio, pero tal vez este sería un buen epitafio. En el libro de Números capítulo 13, versículo 30, nos dice lo siguiente. Número 13:30. En este capítulo de Números 13:30 menciona, entonces Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos enseguida, que más podremos nosotros que ellos. ¿Cuál sería el epitafio que se le colocaría a Caleb cuando
delegado por Moisés y los 12 espías, fueron a incursionar allí la tierra de Canaán. Vieron gigantes que ellos, comparado a esos gigantes, eran como hormigas, pero Caleb mostró valentía juntamente con otro de los espías, y el día de su muerte le colocarían a ese gran hombre valiente del Señor, Caleb, los valientes, porque le creyeron a Dios, le confiaron a Dios, caminaron con Dios, no se creyeron más inteligentes que Dios, como hay mucha gente en la actualidad. Hay mucha gente que por creerse más sabio que Dios se equivocó al decir esto y lo otro, ellos no recibirán ese epitafio, pero aquel que es sumiso y humilde y contrito de corazón y que le cree a Dios y que obedece a Dios, él recibirá ese elogio de parte de Dios. Aquí yacen los valientes de Israel. Cuando nosotros leemos en el libro de San Juan, en el capítulo 3, el versículo 1 al 2, allí nos encontramos con la fascinante historia de un doctor de la ley llamado Nicodemo. Y la Biblia dice, había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie podría realizar estas señales que tú haces si Dios no estuviese con él. Este vino a Jesús de noche. El epitafio que se le pondría en la tumba de Nicodemo sería el que llegó a Jesús de noche. Y no importa la hora en que lleguemos a Jesús, lo importante es llegar, pero el epitafio de este personaje es Nicodemo, el que llegó de noche a Jesús. Jesús siempre te espera, te aguarda, hasta ese momento cuando tú decides por el Espíritu Santo llegar hasta donde está Jesús. De manera que, repasando estos epitafios, Caín, el fratricida, porque mató a su hermano. Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Judas, el traidor. Demas, el mundano. Caleb y su compañero, los valientes. Y Nicodemo, el que llegó de noche a Jesús. Mi amado hermano y hermana, tu epitafio todavía no se ha escrito, pero con tus acciones, con tu conducta, se está escribiendo tu epitafio. Y qué triste es escribir un epitafio de una persona que la gente creía y consideraba
que era un fiel seguidor de Cristo Jesús y sin embargo vivía en pecados secretos que no le permitieron entrar en la Canaán celestial. El Señor conoce nuestras vidas, ya que nuestras vidas están desnudas ante su presencia. Debemos ir donde Jesús para que nuestros epitafios cambien, los valientes, como el epitafio del Nuevo Testamento que llegó a Jesús en la noche. No importa a la hora que lleguemos, lo importante, como decía Braulio Pérez Marcio, es llegar. Dios quiera que tú y yo podamos tener el mejor epitafio, que el cielo se sienta satisfecho al ver allí una tumba de un cristiano fiel, fidedigno, digno de llevar tal epitafio, porque si no llevamos el epitafio que nos ensalza y que glorifica el nombre de Dios, estamos en serios problemas. En esta mañana queremos orar para que Dios nos ayude a cambiar la historia de nuestra vida, a cambiar nuestro epitafio. Padre nuestro, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de estudiar brevemente la vida de algunos personajes, algunos que se destacaron, algunos que hicieron proezas, pero otros que tristemente en su epitafio está la mancha de la debilidad y flaqueza humana, la mancha del pecado, y no quisieron ir a Cristo para que los limpie, los perdone y los transforme. Te pedimos en esta mañana que tú nos ayudes para que podamos, por tu gracia y por tu amor, el día de nuestra muerte, tener el epitafio: aquí yace un hombre que siempre siguió al Maestro, a Cristo Jesús. Y tú puedes anotar tu propio epitafio. Y finalmente, cuando Cristo venga, nos levantaremos e iremos a vivir con Él por toda la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.